Buenas noches. El tema que me toca exponer es acerca del desarrollo económico y empresarial en México. Primero tenemos que tener bien definido el concepto de la clase media en México. De acuerdo a Calle y Rubio, es muy difícil de establecer y complejo de decir la noción de clase media en México. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona de clase media, hablamos de una persona que tiene muy poca dependencia económica, aunque cuente con poca influencia política y social. Por lo tanto, abarca a profesionales, comerciantes, burócratas, empleados y académicos, los cuales tienen suficientes ingresos para vivir. Pero, ¿qué factores determinan a la clase media? Teruel, Reyes, Miró y López mencionan que no podemos tener una visión unidimensional fundamentada en el ingreso para determinar que alguien pertenece a la clase media. Por lo tanto, se deben de evaluar otros factores como la educación, la salud, la seguridad, la calidad y espacios de vivienda, acceso a la alimentación y los servicios que tiene su vivienda. Es decir, debe ser multidimensional. Por lo tanto, mediante estos factores se evalúa quién pertenece a la clase media. Pero ¿cuántas personas forman la clase media en nuestro país? De acuerdo a las cifras del INEGI, en 2020, aunque esto se publicó en 2021, en un estudio de muestra nos indica que a nivel nacional el 42.4% de los hogares pertenecen a la clase media y el 39.2% de las personas pertenecen a esta clase. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la clase media? De acuerdo a la OCDE, en el 2019, la clase media se ha reducido cada vez más, debido a que las generaciones jóvenes pues no alcanzan el estándar para ser parte de la clase media. Pues para formar parte de esta clase se requieren tener ingresos que son entre el 75 y 200% del ingreso nacional en promedio. Por lo tanto, la generación actual de millennials alcanza el 60% de porcentaje de clase media y ya que la población de la posguerra alcanzaba el 70%. ¿Cuál es el entorno empresarial que tenemos aquí en México? De acuerdo a la Secretaría de la Economía, las empresas se encuentran divididas en las siguientes clasificaciones: personas emprendedoras, microempresas, que representan el 95% de las empresas, pequeñas y medianas empresas, que son el 3%, y, y representan el 15% de los empleos. Y finalmente las grandes empresas, que son aquellas que generan o tienen ingresos superiores a los 250 millones de pesos. ¿Cuál es el reto de las empresas? Pues el estancamiento económico. Moreno, Bragg y Roche dicen que el estancamiento económico de las empresas se genera por la tasa baja de inversión. Y esta pues es generada por que hay baja inversión pública, el tipo de cambio real se está apreciando para controlar la inflación, pues esto disminuye la rentabilidad tanto en los ramos comerciales como industriales. Y pues esa situación la podemos ver actualmente por la crisis de la pandemia y anteriormente con la crisis del 2008. ¿Cuál es el pensamiento de la clase media mexicana? La meritocracia. Sand en el 2020 establece que la meritocracia es el discurso que promueve que el éxito en la vida depende de los esfuerzos personales y la actitud de merecer. Pero esto es un discurso bastante engañoso, ya que es más una justificación a la desigualdad que un remedio contra la misma. Otro concepto que está muy marcado es el de capital humano, donde a las personas se les reduce a un activo de las empresas. Pero ese presenta dos objeciones. No todos los países son capitalistas y las personas ni sus habilidades físicas o mentales son cosas. La individualización. González en el 2007 expone que la economía neoliberal impone sobre la sociedad y las instituciones un discurso que las organizaciones no son responsables de lo social,
que es responsabilidad de los individuos, para que construyan un yo autárquico donde ellos solo pueden manejar su interior. ¿Cuál es la influencia de las empresas en México? Pues las obligaciones de las empresas tienen mucha influencia sobre el entorno en México. Por ejemplo, cuando las empresas pagan sus impuestos, permiten que el Estado cumpla con sus obligaciones sociales. Cuando las empresas cumplen con las obligaciones laborales, pues respetan el derecho o los derechos laborales de los trabajadores. Cuando las empresas respetan las leyes ambientales y las leyes sociales, pues esas impactan positivamente en el medio ambiente y en el desarrollo de la sociedad. ¿Cuáles son el tipo de empresas que hay en México? Organizaciones centradas en el capital. MAFNI indica que este tipo de organizaciones carecen de solidaridad, favorecen el poder y el dinero, se hace negocio con la pobreza, se obsesionan con el eterno crecimiento y adjudican sus fracasos económicos a factores externos y contabilizan la pérdida del patrimonio como un ingreso. Por lo tanto, son generadores de desigualdad. Tenemos otro modelo de empresas que es la nueva economía centrada en la vida. MAFNI refiere que ningún interés económico puede estar por la reverencia a la vida. Por consiguiente, entre sus postulados marca que la economía está para servir a las personas, no las personas a la economía. El desarrollo está con las personas, no con los objetos. Crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Las conclusiones. Sandel expone que el ascenso social, es decir, pasar de una clase a otra, no se debe limitar a salir de la pobreza, ya que debe incluir la posibilidad de acceder a educación, sanidad y otros recursos que preparan a la persona para tener éxito en el mundo laboral. Y por lo tanto, pues, acceder a la clase media. La OCDE nos recomienda que es necesario un plan de acción integral para ayudar a la clase media, ya que los gobiernos deben mejorar el acceso a servicios públicos de calidad y cobertura a la protección social, apoyo financiero para préstamos y desgravaciones fiscales para quienes compren una vivienda. Se la apoyo. Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial establece una dimensión social que deben de tener las empresas, es decir, una serie de principios que buscan construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad, garantizar oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo para los colaboradores y sus familias, ser ejemplo de equidad y ética, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y contributivas, y asumir y promover la inclusión. Y sobre todo, en la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Todo lo anterior mencionado pues garantiza el fortalecimiento de la clase media y las empresas influirían positivamente en las personas de las comunidades donde están establecidos. Finalmente, quiero agradecerles su atención y espero que haya sido ilustrativo lo que acabo de exponer.